Buenas tardes, estimados alumnos de la Universidad de Santander. Les doy la más cordial bienvenida a esta clase o videoconferencia de la asignatura de Matemáticas 1 y pues damos inicio con esta presentación que elaboré para ustedes y pues obviamente es en referencia a estas temáticas que pues vienen en su antología que la universidad preparó para ustedes y pues en relación a eso, seleccioné pues las temáticas más importantes en referencia pues a estos temas y conceptos que ustedes pues deben ya prácticamente ahorita de ir avanzando de manera constante y de manera continua para que de esta manera pues ustedes puedan llevar a buen término el desarrollo de esta actividad. Bien, vamos a compartir esta presentación que ya ahorita considero que se está proyectando. Y bueno, pues las temáticas fundamentales, las temáticas principales que vamos a ver, pues es algunos conceptos fundamentales de ecuaciones, la ley de senos y el teorema de Pitágoras, la ecuación de la circunferencia y operaciones con funciones. Bien, entonces pues iniciamos con las ecuaciones, los sistemas de ecuaciones como tal, y vamos a pensar entonces que existen algunos métodos de solución para las ecuaciones lineales. Sabemos y recordamos que existen ecuaciones de n grado, dependiendo pues obviamente a la cual el grado exponencial se eleve. En este caso pues las ecuaciones lineales no tienen en su incógnita, como podemos ver aquí, pues no hay ningún número, pero se sobreentiende que es un 1, por lo tanto se llama ecuación lineal. Y en el caso de que ya sea en X o en Y existiera algún término, en el caso 2, pues valor 2 sería una ecuación cuadrática, 3 cúbica, y etcétera, etcétera. Dependiendo pues el grado a la cual esté elevado, indica la potencia de la ecuación. Y entonces esas maneras y formas de solucionar las ecuaciones pues se dividen, por así decirlo, en diversos métodos. El primero que vamos a ver pues es el método de sustitución. Este método consiste en aislar en una ecuación una de las dos incógnitas para sustituirla en la otra ecuación. Este método es aconsejable cuando una de las incógnitas tiene coeficiente 1. Entonces, pues vamos a aislar en este caso la primera ecuación como su coeficiente 1 y solo tenemos que pasar el 4, en este caso restando, si seleccionamos la primera ecuación al otro lado, y la idea es dejar única y exclusivamente el valor de x para posteriormente sustituirlo en otra ecuación para encontrar su valor. Normalmente se sugiere realizar alguna comprobación en referencia a estos procesos de solución. Por lo tanto, este método, pues, o este proceso de comprobación, lo que hay que hacer es sustituir los valores tanto de X como de Y obtenidos en ambas ecuaciones y nos debe de dar la igualdad. Recuerden que la igualdad, pues, viene siendo, si el resultado es 3, pues tendría que ser 3 es igual a 3, o si el resultado es 5, 5 es igual a 5, ¿no? Entonces, a eso me refiero con realizar la comprobación. Siguiente método, pues es el método de reducción. Este método consiste en sumar o restar las ecuaciones del sistema para eliminar una de las incógnitas. Este método es aconsejable cuando una misma incógnita tiene ambas ecuaciones el mismo coeficiente. Es decir, restamos las ecuaciones a los coeficientes, son iguales pero con signo opuesto. Es decir, realizamos como una suma algebraica. Y lo que obviamente pues en este caso observamos que ambos términos son los mismos. En el caso de la y, se realiza la suma algebraica y se encuentra el valor de una de las incógnitas. En este caso, si se está eliminando y, pues se va a encontrar x. Se sustituye en la siguiente ecuación y tenemos, por lo tanto, ya el valor, en este caso, de la siguiente incógnita y realizamos la misma operación de comprobación. En el caso del método de igualación, pues consiste en aislar una incógnita en las dos ecuaciones para igualarlas.
Este método es aconsejable cuando una misma incógnita es fácil de aislar en ambas ecuaciones. Por ejemplo, es fácil aislar la incógnita de X. Entonces, para tal caso, se utilizará el método de igualación. Y por último, el método gráfico, pero no es recomendable desde mi punto de vista porque puede ser inexacto. ¿Por qué inexacto? Porque al momento de tabular y graficar, pues puede representar algún error por ahí de alguna décima o inclusive de alguna unidad completa y el resultado pues obviamente será erróneo. Dice, como es de esperar, el método gráfico consiste en representar las gráficas asociadas a las ecuaciones del sistema para reducir su solución. La solución del sistema es el punto de intersección entre las gráficas. La razón de ello es que las coordenadas de dicho punto cumplen ambas ecuaciones y por lo tanto es la solución del sistema. Y entonces, bueno, pues como se va a trabajar algunas ecuaciones lineales con dos incógnitas, X y Y, la gráfica de cada ecuación, pues es una recta, pues obviamente porque son lineales. Como consecuencia, la intersección de las gráficas es un único punto, A, B. Y la solución del sistema es X es igual a y por lo tanto Y es igual a B. Sin embargo, veremos dos ejemplos, o existen algunos ejemplos especiales que, en este caso, un sistema sin solución, rectas paralelas, o un sistema con infinitas soluciones o rectas iguales. Y bien, como les comentaba, pues el método gráfico no es muy recomendable. Sin embargo, si se utiliza un software especializado como WinPlot o GeoGebra, que permite, en este caso, calcular a través de una ecuación las cuestiones de la ubicación de los valores de las incógnitas, pues ahí podría decirse que es muy confiable. Bien, siguiente tema, pues sería la ley de senos y el teorema de Pitágoras. En el caso, pues, de la ley de senos, se define o se denomina como la relación entre lados y ángulos de triángulos no rectángulos, es decir, oblicuos. Simplemente se establece que la relación de la longitud de un lado del triángulo al seno del ángulo opuesto a este lado será igual para todos los lados de los ángulos del triángulo dado. Entonces, tenemos que para el triángulo A, B, C, un triángulo oblícuo con lados A, B y C. Entonces, A sobre el seno de A es igual a B sobre el seno de B y es igual a C sobre el seno de C. Entonces, esto es lo que menciona la ley de senos. Por lo tanto, pues vamos a ver algunos ejemplos. Dice, dado dos ángulos y un lado no incluido, o lo que se denomina ángulo lado. Dado el triángulo denominado ABC, tenemos que A es igual, en este caso, pues A, aquí está, es igual a 30, B es igual a 20, y en este caso, pues C se desconoce, y tenemos que el lado A es igual a 45. Entonces, el tercer ángulo del triángulo, en este caso, pues vamos a buscar C. C es el que ya desconocemos. Decimos que la suma de los ángulos internos de un triángulo es equivalente a 180 grados. Entonces, partimos de esa premisa. Entonces, 180 menos A menos B, que son los ángulos que sí tenemos. Entonces, 180 menos 30 menos 20 me da un total de 130. Por lo tanto, C es igual a 130 grados. Y entonces, para la ley de los senos tenemos que 45 es igual a la división del seno de 30, que en este caso es A, B sobre el seno de 20, que obviamente pues es B, y C es igual al seno de 130, es decir, cada lado con su respectivo valor del seno y obviamente el valor de su ángulo. Entonces, para las propiedades de las proporciones tenemos que, despejando para B, tenemos B es igual a 45 por el seno de 20 sobre seno de 30, y este simbolito indica que es un valor aproximado. Entonces, ese valor aproximado es equivalente a 38.70 metros.
Y en el caso de C, utilizando las propiedades de las proporciones, pues tenemos que C es igual a 45, que multiplica el seno de 30 por el seno de 30. Y esto es igual a 68.94 y es un valor aproximado. Bien, vamos a borrar todas estas anotaciones para que en la siguiente laminilla pues no nos cause alguna confusión. Vamos a ver. Bien, seguimos entonces con el siguiente ejemplo. Ejemplo número 2. Tenemos dado dos ángulos y un lado incluido o también denominado ángulo lado-ángulo. Dado A es igual, o el ángulo A, que en este caso es igual a, aquí lo tenemos, 42. B, o el ángulo B es igual a 75. El ángulo C se desconoce, pero en este caso tenemos que el lado C es igual a 22. Entonces, el tercer ángulo es desconocido, que denominamos C, es igual a la misma premisa que la suma de los ángulos internos es igual a 180. 180 menos A menos B es igual a 180 menos 42 menos 75, pues por lo tanto ya tenemos el valor de C que es igual a 63 grados. Ahora, aplicando el mismo concepto de la ley de senos, A es igual al, perdón, el lado A sobre el seno de 42 es igual al lado B sobre el seno de 75 y el lado C es igual a seno a 22 sobre el seno de 63. Y utilizando igual las propiedades de las proporciones, tenemos que A es igual a 22 por el seno de 42 y divide sobre el seno de 30. Y en el caso de este es un valor aproximado a 16.52. Y en el caso de B es igual, o el lado B es igual a 22 por el seno de 75 por el seno de 63, nos da un valor aproximado de 23 centímetros. Y la misma operación, vamos a borrar. Y continuamos. Y para el último caso, no tenemos nada más el caso 1 y el caso 2. Ahora nos iríamos directamente al teorema de Pitágoras. Y entonces, pues el teorema de Pitágoras que nos dice que en este caso, dado un triángulo rectángulo de catetos A y B e hipotenusa H, o el lado opuesto al ángulo recto, y a manera de comentario, pues si ustedes observan, es el más largo. Será equivalente a A cuadrada es igual a A cuadrada más B cuadrada. Por lo tanto, lo que hay que hacer es eliminar este término cuadrático y para eliminar los términos cuadráticos, pues tenemos que hacer la operación contraria, que en este caso es la racionalización. Por lo tanto, la raíz cuadrada de A es igual a la raíz de A cuadrada más B cuadrada. Por eso es que nos queda H o hipotenusa es igual a la raíz cuadrada de A cuadrada más B. A es igual a la raíz cuadrada de H cuadrada menos B y B es igual a la hipotenusa o H al cuadrado menos A cuadrada. Entonces, el triángulo es rectángulo porque tiene un ángulo recto y este ángulo recto está aquí. Es decir, tiene 90 grados y si lo medimos en radianes, pues es equivalente a pi medios. Bien, ahora vamos a ver la ecuación de la circunferencia, que esto ya forma parte a los principios de geometría analítica. Entonces, la circunferencia se define como el lugar geométrico de los puntos del plano que equidistan en el punto fijo de C, A, B, que llamaremos en este caso centro. Y la ecuación de la circunferencia pues tiene su origen en lo siguiente. Tenemos entonces, dado el punto medio, que en este caso vamos a llamar el centro, que es C y es equivalente a, B. Entonces, cada punto P, X de la circunferencia satisface a la distancia que en este caso directamente del centro a cualquier punto P, en este caso pues será igual al radio. Quiere decir que cualquier punto que tome desde el centro a cualquier elemento o cualquier punto que toque a la circunferencia, pues lo voy a denominar radio. Donde la distancia del radio, en este caso, pues será equivalente a la raíz cuadrada de x menos a al cuadrado más y menos b al cuadrado, pues esto es igual a el radio. Entonces, elevando al cuadrado la ecuación anterior, pues
pues tendremos lo siguiente. A, en este caso, x menos a al cuadrado, más y menos b cuadrada es igual al radio al cuadrado. Entonces, esta ecuación que tenemos aquí se le conoce como la ecuación ordinaria. Para que si gustan ustedes anotar, tomen en cuenta esta ecuación. Bien. Y bueno, pues ¿cómo se obtiene? Pues desarrollando los binomios al cuadrado. Entonces, esta ecuación general se obtiene de la siguiente manera, porque c es igual a menos a sobre 2, b sobre 2, el radio satisface a radio al cuadrado es igual a sobre 2 al cuadrado, más b sobre 2 al cuadrado, menos c. Y esto es igual a cuadrada, más b cuadrada, menos c. Es importante notar que la ecuación x cuadrada más ax más by más c es igual a 0. Debe satisfacer, entonces, para que describa una circunferencia y debe cumplir simplemente la igualdad. A sobre 2 al cuadrado más b sobre 2 al cuadrado menos c, pues obviamente debe ser diferente de 0. Y entonces, eso se refiere a la ecuación de la circunferencia. Y por último, vamos a ver las funciones. Y una función, en este caso, pues se refiere a cualquier elemento que puede tomar alguna ecuación en función de una incógnita. Entonces, una función es una correspondencia entre dos conjuntos, y específicamente el dominio y el rango de la función. Además de evaluar funciones, puedes hacer también operaciones con funciones. Y ahorita lo vamos a ver, inclusive también algún ejemplo. Entonces existen operaciones aritméticas con funciones. Digamos que trabajas con dos funciones. Y estas, obviamente, son funciones dependientes de x. Y se leería o se representa o se va a leer como f de x es igual a 9x menos 5 y g de x es igual a 4x más 1. Es decir, esto es el valor de la función evaluada en x y denominada f de x y esta es la función g de x. La suma de las funciones, fíjense bien, muy importante, puede escribirse como f de x más g de x o f más x de x. Observa lo que sucede cuando suman estas dos funciones. Entonces, tenemos los valores de ambas y lo que voy a hacer es la sumatoria. Como aquí hay un símbolo positivo, todos los demás símbolos quedan iguales. Y lo único que voy a hacer en este caso, me quedaría 9x menos 5 más 4x más 1. Por lo tanto, ¿qué es lo que sucede? Tengo entonces que voy a colocar los valores acomodados, es decir, las x con las x y los términos independientes con sus términos independientes, como está aquí. 9x, es decir, voy a ordenarlos de manera jerárquica. 9x más 4x menos 5 más 1. Reúno términos semejantes, que los términos semejantes pues son estos dos y son estos dos. Por lo tanto, 9 más 4 pues me da 13. Y en este caso, pues menos 5 más 1 pues me da 4. ¿Por qué me queda negativo? Porque 5 pues siempre será, en este caso, mayor que 1, pero con signo negativo, por lo tanto, se conserva el signo. ¿Correcto? Bien. Entonces, dicho lo anterior, puedo decir lo siguiente, que existen una tabla de operaciones con funciones, y esa tabla de operaciones con funciones, pues son las que tenemos aquí. La suma, la resta, la multiplicación y la división se aplican también, en este caso, para las operaciones con funciones. Por lo tanto, podemos decir y podemos inferir que existe la aritmética de funciones. Por lo tanto, la notación usada para cada tipo de operación aritmética es como aparece aquí. Entonces, para la suma sería equivalente a f de x más g de x o f más g de x. Para la resta, f de x menos g de x o también f menos g de x. Para la multiplicación, f de x por g de x o f por g de x.
Y la división f de x entre g de x, o en este caso, f entre g de x. ¿Correcto? Bien, ahora vamos a ver un ejemplo. Este ejemplo es muy sencillo. Tenemos entonces que para el valor de f de x, tenemos que es este. Y para g de x es este. Entonces voy a encontrar f más g de x. Me está indicando, por lo tanto, que es una sumatoria de la función equivalente a f de x y g de x. Por lo tanto, sustituyo los valores. Entonces quiere decir que f de x, aquí lo acomodo, y g de x, aquí lo acomodo. Cada uno con sus términos y sus valores. Entonces, como está un término positivo, multiplicando a todos y cada uno, lo único que hago es que el símbolo permanece igual. Entonces, me quedaría como 5x más 6 y, obviamente, todos estos valores. Más 3x cuadrada menos 4x lineal, ¿verdad? Más 8. Ahora, que este paso, pues en el ejemplo se obvió porque pues es bastante obvio y lo que hay que hacer es acomodar por orden de jerarquía. Es decir, el término, ¿cómo se dice? El término incógnita de mayor valor, que en este caso pues 2 es mayor que 1, pues se va a acomodar como 3x cuadrada, que es el término mayor, en referencia al exponencial, 5x, que es el siguiente término en términos o exponentes, menos 4x y más 6 más 8. Ahora se reúnen términos semejantes y me queda entonces 5x positivo menos 4x negativo, pues 5 es mayor, por lo tanto queda x. Y sumo los términos independientes, que es 6 más 8, y en este caso me da 14. Entonces, la solución de la ecuación es 3x cuadrada más x más 14. Entonces, la respuesta y la manera correcta en la que voy a escribir mi resultado sería de la suma de f más g de x es igual a 3x cuadrada más x más 14. Y así de sencillo es realizar las operaciones con funciones. Igual voy a borrar todo esto para que no nos vaya a interrumpir. Y continuamos. Y bien, pues en este caso prácticamente concluimos en referencia a las temáticas que preparé para ustedes, que pues bueno, considero que son las más importantes dentro de la antología y dentro de este compendio de datos, de este compendio pues obviamente de información en el que pues para ustedes se está tomando en cuenta y obviamente pues es indispensable y es importante que ustedes vean estas temáticas, denle un repaso, analicen estos ejemplos, vean, vuelvan a repetir el video en caso de que tengan ustedes alguna pregunta, alguna duda, y pues en caso de que también ya existiese alguna otra, pues en la plataforma me lo pueden hacer llegar con toda confianza. Bien, no me resta más que despedirme, agradecerles y obviamente nos vemos en algún espacio de la virtualidad, recordarles y insistirles en el envío en tiempo y forma de sus actividades a la plataforma y reiterarles pues, obviamente mi compromiso de seguirles siempre, estar al pendiente de tu progreso. Bien, hasta pronto, nos vemos en la virtualidad en algún otro momento. Hasta luego.